¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fabio Viso y esta es mi tercera videocolumna del año 2022. ¿Crisis interminable? Pues todo hace indicar que sí. Hace una semana estábamos inmersos en una nueva crisis del gobierno de Pedro Castillo por la designación del entonces premier Héctor Valer, una persona que rápidamente fue cuestionada por la cantidad de denuncias que tenía a su alrededor, que incluían violencia familiar contra su esposa, contra su hija, además de una denuncia por corrupción con el Portillo en Ucayali, denuncias que fueron negadas por Valer, pero que evidentemente ya lo hacían indigno al cargo. Era una cantidad de denuncias que, la verdad, no daba para más. Era inadmisible tener una persona con esa cantidad de cuestionamientos en el cargo, uno de los cargos más importantes que tiene el Ejecutivo. Pero no fue el único problema. Llegaron el ministro de Cultura, el señor Alejandro Salas, que no se le conoce mayor conocimiento en ese tema, y además con una gran cantidad de cuestionamientos también, porque en sus redes sociales pudimos observar que tenía frases xenófobas, particularmente contra los chilenos, e incluso terruqueaba, ¿no?, a algunas personas de izquierda, consideraba que la izquierda no debería existir. Realmente alucinante, ¿no?, tener en la cartera de Cultura una persona que se exprese de esa forma. También teníamos a una ministra de la Mujer ultraconservadora, que la verdad preocupaba de por sí saber qué es lo que opinaba, ¿no?, acerca del rol de la mujer y sobre todo en temas tan controvertidos como el enfoque de género. Y bueno, ¿no?, también el cuestionamiento era para el ministro de Interior, Alfonso Chávarri, que también tiene denuncias por abuso de autoridad, ¿no?, y también por corrupción en el tema de la Policía Nacional. Temas que no se pueden dejar de lado. Y por supuesto también hay que mencionar que Mirta Vázquez no aceptó que se designara al señor Alfonso Chávarri, rechazó esto y bueno, finalmente dio un paso al costado, ¿no? Cuando Pedro Castillo le propuso poner de ministro del Interior en reemplazo de Avelino Guillén a Alfonso Chávarri, ella simplemente rechazó esto y bueno, vemos ahora que tiene una serie de cuestionamientos bastante preocupantes. El ministro de Defensa, que tiene también una denuncia por violencia familiar, el ministro de Transportes, que es intocable desde el día número 1 de este gobierno, un ministro que alienta o que fomenta el transporte informal. Eso es inadmisible. Y bueno, el Congreso de la República tampoco hace mucho para censurar a este ministro. Todo esto trajo consigo una nueva crisis, una crisis que fue mucho más profunda y que puso en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Ya incluso varias fuerzas políticas empezaron a hablar de que el presidente tenía que renunciar y un sector de la prensa también. La crisis no terminaba, pasamos varios días de incertidumbre y llegó el gabinete Aníbal Torres. Pero este gabinete no es de ancha base, como prometió el presidente cuando dio su mensaje a la nación el viernes pasado. Un mensaje, dicho sea de paso, escueto y sin autocrítica. El presidente de la República había sido el principal responsable de la nueva crisis que se inició la semana pasada. Pero el presidente fue incapaz de reconocer su error. No tuvo la capacidad de autocrítica que el propio Mujica, antes de que se celebrara la segunda vuelta, le dijo que tenía que tener. Mujica, el expresidente de Uruguay, le había aconsejado que si él veía que se equivocaba, que si él había visto que no estaba cumpliendo con su pueblo, pidiera perdón. Pero el señor presidente no lo hizo. Prefirió echarle la responsabilidad al Congreso, que sabemos muy bien, el Congreso tiene poca legitimidad también, tiene muy poca aprobación en la población. Pero en este caso, la decisión de poner al gabinete Valer fue exclusiva del presidente Castillo.
Incluso varios de sus exfuncionarios le cuestionan tener un gabinete en la sombra, un denominado gabinete en la sombra, o en todo caso, un grupo de asesores que son nocivos para su gestión. Pero el presidente aparentemente no desea desprenderse de estas personas. Y el gabinete Torres es un gabinete que tiene también a varios ministros del gabinete Valer y que también tiene nuevos miembros que preocupan. Uno de ellos es el ministro de la Salud, el señor Hernán Condori, que es cercano a Vladimir Cerrón. El problema del ministro de Salud es que tiene una denuncia por corrupción, por supuestos cobros indebidos de entre 10.000 y 20.000 soles, mientras que él era jefe de la región de salud de Chanchamay. Además, también lo cuestionan por promocionar productos de la pseudociencia, ¿no? Como el clúster, ¿no? Este producto de agua arracimada que ha sido considerada como una de las grandes estafas, ¿no? En los Estados Unidos de América, y que no tiene, dicho sea de paso, licencia de Digemid en Junín o en Lima, como el ministro dijo. Por lo tanto, es inadmisible porque se promocione esta clase de productos, es una irresponsabilidad. Esos son sus principales cuestionamientos. El tema de la vacunación siempre va a ser importante mantenerlo. La gestión del ministro Ceballos estaba haciéndose de la mejor manera, se estaba logrando poco a poco el objetivo que se estaba planteando. Ahora hay una gran incertidumbre. Algunos dirán, ni siquiera lo hemos dejado trabajar. Cierto, pero lamentablemente hay cuestionamientos bastante serios contra este ministro. Y es bastante preocupante porque incluso el Colegio Médico también lo han citado para saber si él tiene o no, para saber si estaba especializado o no como médico obstetra. Porque según lo que dice el Colegio Médico, él no tiene la especialidad para ejercer este cargo. Entonces, preocupa bastante. Hay otro ministro cercano a Cerrón, que es el de Energía y Minas. Bueno, en el caso de él se tiene el cuestionamiento de que no tiene la suficiente experiencia para ejercer el cargo. Y bueno, también las decisiones de mantener al ministro del Interior, Chávarri, al ministro de Defensa, Gaviria, al ministro de Cultura, Salas, realmente son también inentendibles. Y por supuesto también la de mantener al ministro Silva de Transportes. Como dije hace un momento, desde el día 1 es intocable. Y además podemos también ver lo controversial que significa que el Ministerio de Economía, que hasta hace poco lo dirigía Franque, un hombre de izquierda, pero que había estado cumpliendo de manera bastante adecuada, ahora tenga en ese cargo a Oscar Graham, que es una persona claramente vinculada al neoliberalismo, ¿no? que siempre ha sido criticado por la izquierda. Por lo menos este aspecto es bastante curioso, ¿no? Vemos algunos elementos de Vladimir Cerrón en este gabinete, algunos cuestionados por corrupción, por violencia familiar, por terruqueadores, por discriminadores. Y también tenemos a una feminista de Flora Tristán en el gobierno, en el Ministerio de la Mujer, ¿no? La señora Diana Miloslavich. Dicho sea de paso, desde aquí condeno rotundamente el terruqueo que se hizo en un programa de televisión contra la ministra de la Mujer por una foto en la que dijeron maliciosamente que la señora que acompañaba a la ministra de la Mujer era la camarada Berta, una terrorista, ¿no? La confundieron. La que estaba en la foto es la señora Raída Cóndor, que es madre de una de las víctimas de la cantuta. No tienen el menor respeto, ¿no? Y no podemos avalar esta clase de malas prácticas periodísticas, porque aquí lo que ha pasado es una difamación. Esto es inaceptable. Y desde aquí mi rechazo rotundo a esta clase de malas prácticas. La prensa no puede avalar esto. Esto no es libertad de expresión, esto es una difamación y ya viene siendo recurrente. No se puede aceptar esto. ¿Este gabinete podrá superar la crisis? Yo la verdad no veo. No tengo al menos la expectativa de que lo vaya a lograr. O sea, la verdad es que
La oposición ya está criticando a Aníbal Torres y a algunos elementos de este gabinete. El Partido Morado, la bancada morada, ya mencionó que no va a dar el voto de confianza a este gabinete. Aníbal Torres tiene un estilo confrontacional. Así lo hemos podido observar en los últimos meses. El propio Aníbal Torres dijo que no va a ser de ese estilo mientras que él sea premier. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, si es que es así. Aníbal Torres lo cuestionan por la salida del procurador Daniel Soria, ¿no?, que denunció al presidente Castillo por el tema de la licitación del puente Tarata 3, además también de la salida de Susana Silva, la jefa de la INPE, que estaba haciendo una buena labor. El ministro la cuestionó por presuntamente haberle ocultado la información del traslado de Fujimori a su cárcel, a la cárcel de La Irones. Pues para Aníbal Torres, Fujimori debería estar en una cárcel común. Hay mucha polémica, y definitivamente es complicado saber qué es lo que va a pasar. Lo único específico es que hay algunos ministros que no se entiende que estén en el cargo. De verdad, no podemos seguir en esta crisis. Estas crisis son interminables. Desde que empezó este gobierno ha habido una cantidad de crisis preocupantes y que la verdad esperemos que esto pueda terminar en buen puerto. En este momento no vale seguir polarizando, ni tampoco que el Congreso venga a decir que si el presidente Castillo y Dina Boluarte renuncian, van solamente a elecciones presidenciales. La realidad es que el Congreso tampoco tiene aprobación y tampoco tiene mucha legitimidad, por lo que sería seguir atizando más la polarización si estas cosas se siguen dando. Tenemos un gobierno realmente incapaz de gobernar bien este país y que tiene rodeados a personas de un entorno realmente preocupante, de un entorno bastante siniestro. Pero tenemos a un Congreso, a una oposición irresponsable que tampoco ayuda para encontrar una mejor gobernabilidad. La verdad, ¿superaremos esta crisis? Ojalá. Pero en este momento tenemos un reto difícil como ciudadanos de mantenernos vigilantes desde el principio hasta el final. No podemos permitir que la corrupción llegue otra vez a atrapar el gobierno o atrapar al Estado. Simplemente eso es inaceptable. Y estamos cansados de que eso ocurra. Debemos luchar siempre contra la corrupción y además entender que el problema es el sistema político que tenemos. Este sistema político necesita una reforma que evite que personas investigadas en corrupción postulen a cargos públicos. Porque al final, si eso sigue pasando, no vamos a poder superar estos problemas de corrupción. Muchas gracias. Esta ha sido mi videocolumna del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.